Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo Escalpelo y en esta ocasión estamos en la sección Open Source para Arte y Tecnología. Esta es la serie de electrónica básica. Recuerda que estoy enseñando electrónica desde cero, con todo el contexto que pueda, con todo el detalle que pueda. Este, Orientado hacia creativos, orientado a artistas que les interese agregar tecnología a su obra. Entonces, recuerda que esta serie de videos es larga, es detallada y trata de darte todo el contexto posible y trataré de dar ejemplos de por qué es importante conocer estos conceptos. No me voy a ir únicamente a la idea de tienes que saber que la resistencia es bla, ¿no? Sino la idea es como eh, entender por qué esto es importante y cómo tengo que considerarlo en el resto de mis piezas. Entonces, ya hemos hecho varios videos. Eh, Esta parte es eh, la tercera parte de electricidad. En el primer capítulo de electricidad avanzamos 13 páginas del libro de Forrest Mims. En la segunda parte eh, vimos en detalle el concepto de corriente y voltaje y sus diferencias. Si tienes dudas, por ahí está ese video. Y en esta ocasión vamos a ver resistencia y potencia. Vale, entonces cambiamos de pantalla. Ahí está. Aquí está. Estamos trabajando con el libro de Forrest Mims. Lo estoy buscando, lo estoy consultando desde el Internet Archive. Y esta es nuestra me equivoqué. Y esta es nuestra la parte en la que vamos. Vale, entonces ya vimos corriente y voltaje. Básicamente corriente es la cantidad de electricidad que pasa por un circuito o la cantidad de electricidad que consumes, y el voltaje es la fuerza con la que pasa esa electricidad. Vale, te sirve porque todos los componentes eléctricos tienen estas características y tú quieres alimentarlos correctamente. Tú quieres proporcionarles suficiente electricidad para que funcionen y no de más, para que no se dañen. Vale, entonces vamos ahora al concepto de potencia. Aquí nos dice: potencia es el trabajo realizado por una corriente eléctrica. La unidad de potencia es el watt, y la potencia de la directamente the power of a direct current is voltage times y la potencia es el voltaje multiplicado por la corriente. Vale, entonces esta relación es súper importante y súper interesante. ¿Por qué me interesa conocer la potencia? O ¿por qué necesito conocer la potencia además de conocer el voltaje y la corriente? Bueno, el voltaje y la corriente son datos técnicos de cuánto consume o de cuánto le tienes que dar a un circuito, mientras que la potencia es la cantidad de trabajo que realiza. Y es importante porque, si bien la idea es que sale cuando lo multiplicas, en mi experiencia puede que lo experimentes de una forma diferente. Por ejemplo, un LED de potencia brilla más que un LED normal. Un LED normal ocupa 125 mA, 200 mA, un LED ultra brillante 200 a 300 mA. Pero un LED de potencia, es decir, un LED que brilla ya mucho más, no está definido precisamente por su corriente, o no al momento de tu comprarlo, sino está definido por su potencia. Tú compras un LED de 1 watt, de 3 watts, de 5 watts, y lo podemos ver acá. Este LED 3 watts. Vale, entonces el brillo que estos LEDs van a dar están directamente relacionados con su cantidad de corriente. Estos son los LEDs como los que puedes comprar para circuitos. Los otros son LEDs comerciales para casa habitación. Y por ejemplo, aquí me dice este LED, este bulbo, bueno, no sé si cuenta como bulbo, pero este empaquetado tiene 3 watts. Todo esto, perdón, acá está. Todo esto
consume 3 watts, ¿vale? Si te das cuenta que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 LEDs. Entre los 12 LEDs consumen 3 watts, porque aquí yo lo que estoy viendo es la especificación del dispositivo completo, no necesariamente la especificación de únicamente lo que es cada LED, ¿vale? Es importante que aprendamos a diferenciar cuál es esa diferencia. Entonces, acá tengo más LEDs y este dice 9 watts, pero vale, aquí yo tengo más de 12 LEDs. Aquí tengo, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 por 3, 39 LEDs, ¿vale? Aquí yo tengo 39 LEDs y tengo 9 watts. Entonces, si yo observo la diferencia entre estos, la placa completa, esta tiene 9 watts, pero esta placa tiene 3 watts, lo que significa que estos 4 LEDs chiquitos consumen tanta corriente como estos 13 de esta sección, ¿vale? Aquí estoy dividiendo esto en secciones de 3. Como acá también es claro que está dividido en secciones de 3. Esto es muy importante porque el que tenga más LEDs no significa que va a brillar más. Tal vez estos LEDs brillan menos, pero tienen más puntitos. Y lo que sí puede significar es que la luz puede que sea más difuminada porque hay más puntos que generan luz, pero cada punto genera menos luz, ¿vale? Ahora, depende del modelo de LED, en este caso, que la relación de luz sea igual a la relación de potencia eléctrica consumida, ¿vale? Entonces aquí ya tenemos un concepto interesante. Me voy a ir aquí a la gráfica. Estoy recordando que había quedado que todo esto lo iba a llevar con el GitHub Desktop, y me estoy yendo al repositorio de open source para arte y tecnología, y también me toca trabajar con el repositorio y la documentación como buena práctica. Si tú no sabes de lo que estoy hablando, tienes que ver los videos de documentación que he estado haciendo. La idea es que esta serie de open source para arte y tecnología abarque las buenas prácticas, y una de las buenas prácticas que hacemos es documentar desde el principio y en el momento. Entonces aquí yo empiezo a documentar diciendo que el día de hoy es 2024 04 29. Estoy haciendo el video sobre potencia eléctrica, ¿vale? Entonces, guardar. Aquí agregamos la vista de Markdown, y lo que voy a hacer de este lado es hacer un dibujo que se llame potencia, ¿vale? No recuerdo, es que aquí ya no me sale el de corriente y voltaje, no sé si habré perdido esa imagen, pero bueno, aquí yo me voy a escribir que es potencia. Entonces yo voy a dibujar aquí esto en color negro. Obviamente estoy presumiendo el programa que ya lo compré y ahora lo quiero usar. Este programa con el que estoy trabajando es Concepts, no es open source, no es gratuito. No estoy compartiendo pantalla. Ahí está. Y este programa también lo ocupo como ejemplo para mencionar que no todo, o sea, no soy un purista del open source. Si bien lo estoy haciendo la serie para que tú puedas aprender alternativas, no me niego a que utilices herramientas maravillosas si es que las quieres pagar. Entonces aquí vamos a ver el tema de potencia. Tengo que configurar esto para que se vea interesante. Estoy aquí. Estaba en una línea equivocada. Aquí está. Potencia. Discúlpame cómo escribo. Aquí en la tablet es complicado.
apenas estoy acostumbrándome a utilizar esta tablet. Entonces, aquí en conceptos interesantes sobre la potencia, voy a mencionar en electrónica básica corriente, voltaje, tips. Okay. Aquí vamos a hablar de corriente, voltaje, potencia. Es la relación matemática entre voltaje y corriente, ¿vale? Entonces, esta es la definición del libro de texto, ¿vale? Potencia es igual a voltaje por corriente. Si bien esa es como la del libro, la podemos entender como el trabajo realizado. Y es importante porque representa el consumo total. Entonces aquí les voy a poner el ejemplo de luz, el ejemplo de audio, el ejemplo de motores, que me parece que son súper importantes. Aquí el ejemplo de fuentes, capacidad doble, y ya está, ¿vale? Entonces, son los temas de los que quiero hablar, ¿vale? Y ahora sí regreso a mi imagen. La potencia es el trabajo, ¿vale? Entonces, ¿cómo represento este trabajo? ¿Vale? Yo puedo tener, tal vez no va a hacer falta hacer dibujos. Yo estoy acá. Entonces ya tenemos este ejemplo de que múltiples LEDs pueden no estar relacionados con la cantidad de brillo. Es decir, yo puedo tener dos de esta misma marca, de este mismo modelo, con distintas calidades de LEDs, y esto tiene la posibilidad de brillar de forma diferente, o de brillar con un color diferente, o incluso con una percepción diferente, a pesar de que eléctricamente estén consumiendo lo mismo. Por ejemplo, un color blanco neutro que está cerca de los 4500 grados Kelvin no se percibe con la misma cantidad de brillo que un color blanco frío que está en 4000 grados Kelvin, o que un color blanco cálido que está en 5000 grados Kelvin. Esto es hablando de temperaturas de color. Adicionalmente, si tengo distintos LEDs de distintas calidades, puede que no se perciba igual, ¿vale? Ahora, la luz tiene otras propiedades de potencia, ¿vale? La cantidad de luz, la potencia de luz es diferente a la potencia eléctrica. Esto es súper importante, ¿vale? Porque yo puedo establecer lo siguiente: la potencia de un fenómeno físico es diferente a la potencia eléctrica. Por ejemplo, la potencia eléctrica se mide en watts. La potencia de luz se mide en candelas por metro cuadrado, que es la cantidad de luz que hay por área. Esto es súper importante entenderlo, porque cuando nosotros nos vamos a la potencia de audio, vamos a encontrar uno de los problemas de marketing más interesantes que hay. Si por ejemplo yo veo una bocina Sony, que tal vez este fue un terrible ejemplo. A ver, Amazon. Bocinas. Vamos a buscar de las grandotas de piso. Aquí está. Esta bocina Sony dice lo siguiente. Esta no incluye el PMPO. Bocina 5000 watts PMPO. En el audio habrán visto seguramente este
concepto de potencia PMPO. Este concepto de potencia PMPO es de potencia percibida. Es una potencia de presión sonora en teoría. Y es que tanto sientes que suena, no que tanta energía le estás aventando al amplificador de la bocina. Y se supone que tú puedes hacer el diseño sonoro de una enclosure de una bocina para que resuene o para que realce el volumen de esa bocina y se perciba como que suena más. No sé si te has dado cuenta que cosas como el Alexa o las bocinas Bose o las bocinas JBL o las bocinas entre comillas de marca, parece que suenan muy fuerte aunque el tamaño sea chiquito. Esta no es una potencia percibida, es una potencia de presión sonora del aire. El aire es el sonido viaja moviendo el aire y esa presión, que tanto te aprieta el aire para que lo perciban tus oídos, es el sonido. Entonces este tipo de bocinas, por ejemplo Spark Amplifier, un amigo tiene uno de estos chiquitito, el más chiquitito, y suena increíble. También estos efectos de que se perciba que el volumen es más grande puede lograrse con filtros de sonido, ¿vale? O con filtros de reverberación. Este tipo de bocinas inteligentes lo que hacen es aprovecharse de esas de cómo percibimos el sonido para que parezca que están sonando más fuerte cuando en realidad solo lo estamos percibiendo más fuerte, ¿vale? Entonces aquí lo que estamos en audio, lo que a nosotros nos interesa es conocer la potencia en watts, ¿vale? La potencia en watts eléctricos, y esta se puede expresar en diferenciar, le voy a poner diferenciar, ¿cómo lo pongo? Diferenciar potencia eléctrica de potencia de luz, ¿vale? Y aquí en audio, diferenciar PMPO, que es percepción de potencia real. Y generalmente cuando nosotros hablamos de potencia eléctrica real, estamos hablando de potencia RMS, ¿vale? Ahora, este concepto de RMS, aquí le vamos a poner potencia RMS. Vamos a preguntarle a la bienaventurada Wikipedia que nos explique qué es el RMS, porque el RMS en realidad es un concepto eléctrico, hasta donde yo lo sé. Se llama la potencia eficaz, pero por ejemplo en el caso del audio es la potencia eléctrica neta que está consumiendo tu amplificador. Entonces yo puedo tener un amplificador muy bueno, posiblemente de marca, que parezca que suene igual que uno no tan bueno, pero con mucha potencia eléctrica. Entonces lo que hacen los amplificadores de marca o las bocinas de marca es dar esa percepción de un sonido mucho más profundo, mucho más fuerte o mucho más grande con menor potencia eléctrica, que también es deseable por temas de eficiencia dependiendo de quién le preguntes, porque si le preguntas por ejemplo a un purista del audio, lo que te va a decir es que no, que tienes que consumir la potencia eléctrica real para que esa potencia, ese movimiento, esa fuerza con la que se mueve la bocina te toque y se sienta la sensación del sonido en todo el cuerpo, ¿vale? Entonces es súper importante entender este concepto de potencia, ¿vale? Ahora, en motores, capacidad de trabajo. Si yo tengo, por ejemplo, voy a mostrarles uno de los motores con los que más he visto que trabajan algunos artistas. Stepper Motor NEMA 17. Estos tipos de motores pueden consumir cierta cantidad de corriente eléctrica a un voltaje específico para mover este eje. Puede que todos estos motores son NEMA 17, pero si tú observas, algunos son mucho más delgaditos que otros. Me refiero a este grosor transversal. Entonces,
Si por ejemplo yo pongo NEMA 23, puedo notar diferencias en el tamaño. Tal vez ustedes no los notan porque la escala en las imágenes es diferente, pero aquí sí se nota que este motor es mucho más grande que este otro, ¿vale? Son de distintas profundidades. Este tipo de motores se supone que tienen mucha fuerza para mover el eje y para mantenerla fija, ¿vale? Entonces cada uno de estos motores está consumiendo una cantidad diferente de corriente eléctrica. Entonces cuando tú a un motor como este lo quieres alimentar o lo quieres proporcionar electricidad, tú tienes que alimentarlo a 3.6 volts, ¿vale? Pero tienes que darle hasta 4 amperes. Entonces aquí la carga se comporta de una forma diferente. Por ejemplo, en el video anterior habíamos explicado que por ejemplo, si yo le pongo, si mi LED consume 200 miliamperes, pero le pongo un adaptador de 2 amperes, solamente le va a pedir 2 amperes. Perdón, solamente le va a pedir 200 miliamperes. O sea, mi fuente no le va a aventar 2 amperes y no lo va a dañar. Pero en este caso, un motor, por ejemplo, un motor puede tener una carga variable. Es decir, la carga, recuerda que es como le llamamos al tipo de esfuerzo o aquello que está moviendo. Entonces, si yo tengo un motor que está girando al aire, es decir, el puro eje sin nada conectado al eje, va a consumir poquita corriente porque necesita muy poca electricidad para mover ese eje a la velocidad que tú quieres o a la velocidad máxima, etc. Pero si yo de repente le pongo un peso muy grande y trato de que lo mueva, cuando empieza a moverlo va a consumir más corriente, hasta 4 amperes, ¿vale? Entre comillas, ahorita explico eso. Y si yo le pongo todo el peso que soporta, según aquí la hoja de datos, que es 280 newton por centímetro, lo que va a hacer es que con este peso, a su velocidad máxima, va a consumir 4 amperes, ¿vale? Entonces puse entre comillas porque cuando tú arrancas un motor y empieza a mover todo eso, tiene algo que se llama corriente pico. Esta corriente pico lo que hace es que consume varias veces más la corriente nominal. Esta corriente que está aquí especificada en las hojas de datos usualmente es la corriente nominal. Entonces la corriente pico, que es cuando arranca, puede ser muchas veces mayor a la corriente nominal, que es la que marca a la que está funcionando a máxima carga, a máximo peso, a la velocidad nominal. La velocidad nominal generalmente es la velocidad máxima a la que corre un motor, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que este motor va a cambiar la cantidad de corriente que que está consumiendo para poder mover eso, ¿vale? Entonces, posiblemente tú habrás trabajado antes con un driver de motor. Entonces, a mí me gustaría mostrarte la página de estos tipos que no me patrocinan, por desgracia, para nada, pero que hablo de ellos porque tristemente o felizmente son la mejor tienda que me queda cerca. Entonces, bien, aquí estoy buscando un driver de motor. Entonces, este es un driver de motor. Este es un driver de motor. Este es un driver de motor. ¿Vale? Todos estos son drivers de motor. Todos somos calamardos. Pero, observa lo siguiente. Tal vez aquí no se aprecie, pero este driver es grande. Este driver medirá 12 centímetros por 8 centímetros. Y tiene como base esta placa de aluminio, que en realidad es un disipador que le ayuda a soltar el calor de los dispositivos que están acá. Tal vez este modelo en particular no, porque me señala que aquí los chips de potencia son estos. Pero este es un chip chiquitito que medirá 3 centímetros de largo. Si te das cuenta, no tiene ninguna parte metálica externa, además de estas patitas, como para que nosotros le conectemos ahí un disipador y suelte el calor de toda la corriente que está circulando a través de él. En el siguiente video vamos a hablar de la resistencia y cómo la relación entre voltaje y corriente choca con la resistencia y eso genera calor, ¿vale? Acá llevamos 24 minutos hablados. Muy bien. Y este es otro driver. Este es un ramps. Este es un pequeño circuito chiquitito. Este medirá 2 centímetros
de largo en la placa y medirá 5 o 4 milímetros de largo en este chip. Este chip es el que maneja toda la corriente. Entonces, toda la potencia que aquí me dice que aguanta, que son 2 amperes, está circulando por esta pequeña área. Ahora, sucede algo muy interesante con las áreas de los componentes. Tiene un área de disipación muy grande, ¿vale? Entonces, en teoría yo puedo permitir que se caliente más o puedo exigirle corrientes más grandes. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar que seguramente aguanta más corriente. Este aguanta 7.2 amperes, ¿vale? Aquí, si lo notas, no me habla de potencia, pero yo puedo entender la potencia a la que está funcionando. Si por ejemplo multiplico esto, me dice que funciona a 18 volts y a 7.2 amperes, ¿vale? Sí, 80 volts, creo que 18 volts a 2 amperes, 18 volts por 2 amperes son 36 watts. Tal vez es inversa, 18 volts por 7.2 amperes son 130 watts y 80 volts por 2 amperes son, 80 volts por 2 amperes son 160 watts. La potencia la relación de potencia de distintos voltajes de distintas corrientes puede cambiar por las características de construcción del circuito, vale. Aquí no me lo especifica y estoy asumiendo eso, vale. Tendría que ver la hoja de datos para asegurarme de que venga la potencia. Generalmente aquí en el datasheet me hace una tabla de potencias, ¿vale? Yo aquí solamente voy a buscar el dato de watts o de potencia. A veces viene, a veces no viene. A veces te toca saber previamente esto para calcularlo tú, ¿vale? Entonces, a mí me interesa conocer estas diferencias porque mi motor tiene una potencia. Es la electricidad que consume y esa es la relación entre voltaje y corriente. Mi driver, es decir, mi circuito que me permite hacer que este motor funcione, también tiene una potencia. Y la potencia del driver debe ser al menos igual que la del motor. No es recomendado, pero tiene que ser al menos igual que la del motor. Si me preguntan cuál es la recomendada, en un driver es cerca del 30% mayor a la potencia. Entonces, si yo tengo un motor de 10 watts, yo quiero un driver de 13 watts como mínimo. Recomendado siempre es el doble, ¿vale? Ahora, ¿por qué es el doble? Esa es una gran pregunta. Existe algo llamado resonancia. No es esta onda de las estrellas, no es, bueno, en este caso en particular no es esta onda de las estrellas, no son las vibraciones de los planetas, no es que resuenes con los que resuenes con los objetos y el universo. Eso es aparte. El efecto de resonancia es cuando dos señales de cualquier tipo, ya sea una vibración mecánica, una vibración electromagnética, una señal electromagnética, tienen una frecuencia y estas frecuencias se suman. Resonancia audio, por ejemplo, esto es con ondas mecánicas, y en las partes en las que el máximo de una señal se junta con el máximo de otra, sucede un efecto de suma, y en las partes donde estos son inversos, se hace un efecto de resta, y puede dar este tipo de formas de onda, ¿vale? Esta es una forma gráfica de mostrarlo. Aquí donde se junta más sal es donde hay máximos de señales que se están sumando, y donde no hay sal es donde hay mínimos y se destruye la señal y se saca de ahí. O sea, no hay nada que atrape a la sal en este tipo de experimentos. Si no saben qué son estos, búsquenlos como experimentos de resonancia con partículas o con sal o con frecuencias de audio. Entonces, este tipo de resonancias, así como se dan mecánicamente en el audio o con este tipo de sales en un plato, se dan eléctricamente. Entonces, el motivo por el cual se recomienda que un driver o que una fuente sea el doble de potencia de su carga es porque en el peor de los casos, si todo sale mal, cuando se sumen esas potencias, cuando haya una resonancia, la potencia máxima de resonancia va a ser el doble de la corriente que consume, y por eso debes tener un circuito que esté preparado para aguantar el doble
de lo que estás tratando de mover. Y esto aplica en audio, motores, computadoras, etcétera, ¿vale? Dicho de otra forma, si yo hago el cálculo de que mi computadora consume 350 watts, yo podría, o más bien yo querría ponerle una fuente de 700 watts. Que realmente aquí empezamos a hablar del tema de eficiencia y no es recomendable hacer eso porque no todas las fuentes tienen eficiencia pareja. Por ejemplo, gastan más energía. Tú les pides poca energía que si les pides toda la energía. Espero que eso se entienda. Estoy seguro de que hablaremos de eso más adelante en algún momento. Pero como las computadoras tienden a hacer circuitos muy bien diseñados, puedo salirme con la mía con una fuente 30% mayor a toda la potencia que consume mi computadora. Ahora, esta parte es importante. ¿Cuánta potencia consume mi computadora? Entre paréntesis, ¿cuánta potencia consume mi obra de arte? Si yo tengo una obra con 100 LEDs de 3 watts, yo voy a sumar sus potencias, ¿vale? Si yo tengo una obra que tiene un motor de 3 watts, una bocina de 50 watts y, no sé, y 10 watts de LEDs, voy a sumar 3 más 50 más 10. Entonces ahí tengo 63 watts. Estoy consumiendo 63 watts de energía real. ¿Cómo sé eso? Bueno, aquí a mí me toca buscar los datasheets. Los datasheets son la hoja del fabricante, son los datos del fabricante que te dice cuánta corriente y cuánto voltaje estoy consumiendo. Algunos no te dicen la potencia, ¿vale? Aquí me dice 3.9 volts, 3 amperes. Pero yo ahora que sé este concepto, pongo 3.9 volts por 3 amperes. Y sé que este motor en particular, que agarré random, está consumiéndome 11 watts, 11.7 watts. ¿Y eso qué significa? Significa que al momento yo de escoger mi fuente, si quiero alimentar únicamente este motor, yo voy a buscar una fuente que tenga la capacidad de satisfacer eso, ¿vale? Entonces, aquí muy posiblemente, si por ejemplo yo tengo una fuente de 12 volts y quiero alimentar un motor de 3 volts, yo tendré que utilizar una fuente DC, es decir, una fuente o un regulador de voltaje que me ayude a bajar los 12 volts que yo le estoy proporcionando a los 3 volts que me está pidiendo el motor. Entonces, yo me debo asegurar de que esta fuente tenga suficientes watts para alimentar a ese motor, ¿vale? Pero no hay fuentes de 3 volts, no me preocupo porque yo lo puedo calcular, ¿vale? Si yo multiplico 12 volts por 2 amperes, yo sé que acá estoy dando hasta 24 watts, que es mucho más que los 12 watts que estoy necesitando acá. En cambio, si yo decido ocupar esta que es de 5 volts a 3 amperes, yo tengo aquí 15 watts. Entonces yo puedo seleccionar esta fuente para pasarla por este regulador. Ahora, este regulador, si tú observas, aquí me dice aguanta hasta 75 watts, ¿vale? Entonces tienes que ver que este regulador o este adaptador te dé una entrada en el rango que tú estás dando. Si te das cuenta, aquí no puedo usar la de 5 volts, pero sí puedo usar la de 12 volts, ¿vale? Porque aquí la hoja de datos me lo indica. Y si mi motor me pide 3 amperes, yo puedo solicitarlos de aquí porque el rango es de 1.5 a 32. No, perdón, este no es corriente. Corriente 5 amperes máximo. Entonces, si mi motor me pide 3, yo a este circuito sí le puedo pedir 3 amperes. Entonces, la idea es que yo tengo esta fuente que me da 12 volts y pongo sus cables que dan 12 volts a este convertidor de CDC en su entrada, y en su salida me va a dar los 3 volts que yo le estoy pidiendo, ¿vale? En este caso este se ajusta con estos dos con estas dos perillitas, con estos dos tornillitos. Uno me limita o me dice cuántos volts voy a sacar, y otro me dice puedo pedirle que no me dé los 3 amperes que necesito, que me dé 2 amperes, y esto lo puedo regular con este tornillito. ¿Cómo sé cuánto me está dando? Bueno, tendría que yo utilizar un multímetro o usar un buck converter
que también es una fuente de SDC, pero con un LCD. Estas son digitales y estas ya tienen aquí un circuitito hermoso que me dice cuántos volts estoy utilizando y qué corriente estoy utilizando. Ahora, yo necesito también conocer la siguiente relación, que lo vamos a ver posiblemente dentro de 1 o 3 clases. Si se dan cuenta, aquí está. Si se dan cuenta, yo estoy apenas en potencia. Me falta llegar a resistencia y todavía después me falta llegar a la ley de Ohm, que es la relación entre voltaje, corriente y resistencia, y de las cuales también puedo encontrar el concepto de potencia, ¿vale? Este concepto de potencia va a ser lo que me va a permitir a mí entender cómo alimentar mi circuito o cómo escoger una fuente. Entonces, yo estoy acá. Sí, yo estoy aquí. Entonces quiero alimentar este motor. Tengo que asegurarme de que mi fuente tenga suficientes watts y de que mi adaptador de corriente o mi regulador también tenga suficientes watts y que tenga el rango de voltaje y de corriente que yo necesito. ¿Vale? Entonces, ¿por qué puedo tomar más watts? ¿O cómo le hago para sacar? Si aquí me dice 2 amperes, pero acá me dice que consumo 3. ¿Por qué puedo utilizar esta fuente para alimentar este motor si este motor consume más amperes de los que puede dar esta fuente? Bueno, eso es gracias a los convertidores de corriente o a los reguladores de corriente. Cuando yo bajo el voltaje de una fuente, en este caso si tengo 12 y lo bajo a 3, voy a tener más electricidad disponible, aunque sea con menos fuerza, ¿vale? Y eso se define ahora sí a través de la ley de Ohm. Es una relación directamente proporcional entre el corriente y el voltaje, o sea, más corriente, más voltaje, y es una relación inversamente proporcional con la resistencia. Y aquí entra en juego la potencia. Entonces, tengo más corriente, tengo más potencia. Tengo menos voltaje, tengo más potencia, dependiendo de cómo esté haciendo esto. Entonces ya más adelante veremos estos cálculos y estas relaciones y cómo entenderlos, pero esa es la idea general. La idea es que yo tengo cierta cantidad de electricidad, tengo mucha electricidad con poca corriente, pero si más bien tengo poca electricidad con mucha fuerza, y si yo hago que esta electricidad tenga menos fuerza, voy a tener más corriente, voy a tener más electricidad, ¿vale? Es básicamente como si tuvieras una plastilina muy gruesa y la quisieras hacer más delgadita, y de esta forma en realidad tú tienes la misma cantidad de plastilina, pero la forma es lo que puede adaptarse a lo que tú estás utilizando. Podemos entender la potencia como una densidad de plastilina o como un volumen de plastilina. En realidad esto se conserva, nota curiosa, nota ñoña, en la carrera había exámenes de a 30 o de a 60 fórmulas, y pues decían no pueden utilizar formulario. Entonces, llegado a cierto punto, me di cuenta que no tenía que memorizar o aprender todas las fórmulas. Lo único que tenía que hacer era aprenderme la segunda y la tercera ley de Newton, y a partir de ahí despejar y convertir a electricidad. Entonces fue así como logré pasar la carrera, como entendiendo que la materia se conserva, que la energía se conserva, y despejando, aprendiendo a despejar. Entonces aquí está sucediendo lo mismo. Yo estoy teniendo la misma cantidad de electricidad, la misma cantidad de electrones, pero si los hago pasar con más fuerza, cambia la proporción de corriente que puedo ver, de corriente que puedo ver por segundo. Es muy importante entender que la corriente es una unidad que depende del tiempo, ¿vale? ¿Cuántos electrones puedo pasar por un cable si los paso con mucha fuerza o con poquita fuerza? La cantidad de electrones que tengo disponible que me proporciona mi fuente sigue siendo la misma, pero estas relaciones de cantidad o de fuerza y por lo tanto el tema de potencia van cambiando dependiendo de esas relaciones. Entonces
regresando acá, es por eso que a mí me interesa conocer el tema de potencia en el caso de los motores, y esto también aplica a cualquier carga eléctrica, ¿vale? Aquí estamos hablando de electricidad, la capacidad de trabajo eléctrico, mecánico contra eléctrico. Y en este caso los motores, me perdí un poco. Tenemos que diferenciar la potencia eléctrica de la potencia mecánica. La potencia eléctrica es algo muy parecido al RMS, que es la cantidad de electricidad real que consume, la cantidad de corriente que consume, la cantidad de electrones que está consumiendo ese motor o ese circuito. Que es muy diferente a la a la potencia mecánica. Es decir, cuánto movimiento genera o cuánto peso puede mover. Y esto depende también mucho de la calidad del motor y de su sistema de construcción. Te pongo un ejemplo interesante. ¿Por qué son más populares o por qué son tan interesantes los coches Tesla? Bueno, resulta que sus motores son más eficientes. Es decir, con la misma cantidad de electricidad pueden generar movimiento. Entonces, si yo le pongo 100 watts de electricidad, puedo generar más movimiento que los motores de la competencia. Es un ejemplo, ¿vale? Entonces, la potencia mecánica, la velocidad a la que pueden girar o la cantidad de peso que pueden mover con la misma electricidad es mucho más eficiente, por ejemplo, en algunos coches Tesla a día de hoy, 29 de abril del 2024, ¿vale? Esta eficiencia es súper interesante y súper necesaria en el tema de un auto de consumo. Cuando estemos prototipando nos vamos a dar cuenta que esos temas pocas veces vienen a la mesa. No hay tantos casos, por lo menos no en mi experiencia, en los que haya necesitado trabajar con eficiencia. Pero te pongo un ejemplo. Este es un cargador de GaN, nitrato de galio, y este cargador es de 65 watts. Es bastante chiquito para un cargador normal de 65 watts. Por aquí déjame ver si tengo uno tradicional. Bueno, piensen en un cargador de laptop que tienden a ser del tamaño de esta batería, y hay cargadores de laptop viejos que no generan tanta potencia con un tamaño muy grande comparado con este cuadrito, ¿vale? Esto es porque aquí está entrando en el tema la eficiencia, pero tal vez no lo vayamos a ver con más detalle en el resto de los videos. Como sea, es importante que sepas que existe y que el tamaño de las cosas sí está relacionado con la potencia que tienen. Por ejemplo, este cuadrito puede ser más eficiente porque genera menos calor. Al ser más eficiente genera menos calor y por esto puede ser más chiquito. En cambio, los cargadores viejos de computadora generan tanto calor que mecánicamente hablando necesitan un área o un volumen mucho más grande para poder disipar ese calor, para que ese calor no empiece a funcionar en contra del mismo cargador. Esto lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a semiconductores, porque los semiconductores pierden eficiencia y por lo tanto dejan de funcionar correctamente cuando tú los calientas demasiado. Sin embargo, el funcionamiento de todos los componentes eléctricos supone un incremento de temperatura porque estás pasando los electrones a través de la materia y eso la hace vibrar a nivel atómico, ¿vale? Entonces son como relaciones, leyes de la física de las cuales no podemos escapar, son leyes que no podemos romper, pero que sí podemos doblar. Alguien vio la Matrix el día de hoy. Y bueno, ahora sí, regresamos a el concepto de potencia. Ya hablamos de cómo lo podemos entender en luz, cómo lo podemos entender en audio, cómo lo podemos entender en motores, cómo lo podemos aplicar a fuentes y cómo este concepto es necesario para que nosotros podamos alimentar a nuestros circuitos y nos podemos dar cuenta a simple vista, por ejemplo, con el tamaño de las cosas, que algo tiene más potencia que otras cosas. Por ejemplo, estas luces de estudio, las que giran, o las luces de fiesta, ¿por qué son tan grandes? ¿Por qué tienen 60 centímetros de tamaño esas luces? ¿Y por qué tiene que ser tan grande en comparación con un mini LED para generar esa cantidad de brillo? Bueno, esto está relacionado directamente con el tamaño que las cosas necesitan tener para poder consumir más corriente o para poder disipar el calor que generan de consumir tanta corriente.
Y me gustaría en este caso regresar al RAMPS. El RAMPS es un caso súper interesante porque sigue aquí. Porque hay otro fenómeno que cuando tú miniaturizas algo, el punto en el que se concentra la temperatura tiende a ser tan pequeño que la temperatura general del dispositivo es menor porque se puede disipar de una forma mejor. Esto ya está dentro del terreno cuántico, no a la escala del RAMPS. El RAMPS es muy difícil de enfriar porque es un aparato chiquitito y no le puedes poner tan fácilmente ahí un disipador. Sí hay disipadores para RAMPS, pero bueno, estoy hablando de escalas nanométricas en las que puedes tener concentraciones de temperatura de 400, 800 grados y las puedes tocar con los dedos porque es tan pequeño el punto que se disipa, y hay circuitos de prueba de laboratorio que funcionan con ese nivel de proporción de corriente, temperatura, voltaje, etcétera. Muy difícil, muy de laboratorio, pero es importante que sepas que eso existe, ¿vale? Llevamos 46 minutos de grabación. Vamos a ver. Sigue el tema de resistencia. Es otro tema bastante largo, bastante detallado. Yo creo que vamos a dejar aquí el tema de potencia. Entonces, recapitulamos. Tenemos aquí ya nuestras notas con lo que hemos aprendido sobre potencia, ¿vale? La relación entre el voltaje y la corriente. Podemos entenderlo como el trabajo realizado, y es importante porque representa el consumo total eléctrico. Aquí está. Igual en un amplificador de audio, ya no puse ese ejemplo. Por ejemplo, Marshall 100 watts. Qué horror. Imágenes, aquí está. El amplificador Marshall de 100 watts es grande porque el circuito, bueno, además de que tiene muchas perillitas para modificarlo, el circuito y los transistores que tiene para poder disipar 100 watts de consumo de audio son grandes. Y adicionalmente debemos de considerar cuánto se calienta, porque si consume 100 watts de electricidad y se calienta, significa que está perdiendo cierta cantidad de electricidad en calor en lugar de convertirlo en movimiento que nosotros percibimos como sonido. Y es aquí donde entramos en debate con las personas que les encantan los amplificadores de bulbos. Los amplificadores de bulbos por definición generan calor, por lo tanto desperdician electricidad generando el calor que necesitan para funcionar en lugar de convertirlo en sonido. Podríamos esperar que suene más fuerte un amplificador de estado sólido con transistores que generan mucho menos calor que uno de bulbos. Sin embargo, nos gustan los de bulbos porque esa ineficiencia, esa pérdida que tiene, genera efectos en las frecuencias que nosotros entendemos como armónicos como el fenómeno físico de los múltiplos o de los divisores de una frecuencia, no como armónicos de armonía o no de armónicos del universo, sino armónicos desde el punto de vista de las señales. Esto es un fenómeno físico analizable que está sucediendo en algunos tipos, bueno, en realidad en todos los tipos de amplificadores o todo lo que tenga que ver con señales. Es imposible escapar del concepto de armónico. Y bueno, generalmente un amplificador de guitarra, un amplificador de audio profesional no va a estar anunciado con PMPO, va a estar anunciado con watts RMS, ¿vale? Y esa era la última observación que quería hacer. Con eso cierro el tema de potencia eléctrica y sus equivalentes en otros fenómenos físicos o en otros componentes que pueden ser comunes para trabajar desde el arte y la tecnología, ¿vale? Entonces, este es el tema. Sé que me he estado tardando mucho en explicar estos conceptos, pero este tipo de cosas son las que es súper importante que los artistas sepan. Desde mi punto de vista, es una colección de conocimiento que me dieron como a través de la experiencia o de forma segmentada en distintas materias, que espero que te sea útil. Entonces, para cerrar, yo soy Hugo Escalpelo. Esto fue Open Source para Arte y Tecnología.
electrónica básica. Estamos en la serie electrónica básica. Estamos viendo todavía el tema de electricidad. Estamos trabajando con el libro de introducción a la electrónica de Forrest Mims. Comparte este video con alguien que le interese el arte, la tecnología o que quiera saber de estos temas. Recuerda que tenemos un Ko-fi para que dones algo para que pueda comprar los siguientes vestidos. Estamos acá con el tema de la documentación. Ya he guardado las notas aquí. Voy a hacer mi commits video de el video sobre potencia realizado. ¿Vale? Recuerda que estoy haciendo los commits al final de cada video como ejemplo para que tú también te acostumbres a hacer la documentación en el momento. No hay tal cosa como lo hago después, no hay tal cosa como después documento, tiene que ser en el momento y estoy mostrando el ejemplo. Vale, entonces muchas gracias por su atención. Espero que este video haya sido de su agrado. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.